Hola hermano, hola hermana, hola amiga, hola amigo, como quieras que te llame. Soy Eli, bienvenido a mi canal. Hoy vamos a ver dos enseñanzas que han sido cambiadas por el cuerpo gobernante. Ellos interpretaron algo en el pasado y lo han ido corrigiendo. Vamos a ver una técnica que a ellos les ha funcionado muy bien y todos lo hemos vivido. Si quieres saber qué técnica es, quédate y sigue escuchando. Cuando yo tomé contacto con los testigos de Jehová, me di cuenta que existía un sentido de urgencia. Me hicieron ver que el Armagedón, el fin, no le quedaba mucho. Me contagiaron ese sentido de urgencia y me hicieron creer que no me daría tiempo apenas de hacer nada en este sistema. Yo era joven, con toda la vida por delante, pero ellos me convencieron que no habría tiempo para estudios, casarse, traer hijos. Vamos, lo que los demás, todo el mundo hace. Es más, me dijeron que me bautizara pronto porque así formaría parte del pueblo de Dios y podría salvarme. Recuerdo que salían muchos estudios bíblicos. Las congregaciones también las recuerdo muy llenas. Éramos muchos jóvenes. Los precursores tenían bastante estudios bíblicos. Recuerdo que algunos tenían de 12 a 13 estudios. Y eso hoy es impensable. Recuerdo mucha actividad y eso lo interpretaban ellos como que el fin estaba muy cerca y la gente estaba acudiendo a la montaña de Jehová, a su pueblo. Se creía en la generación del 1914 y no podía quedar ya mucho tiempo porque ya estaban mayores esa generación. Y esto es una técnica de ellos. El sentido de urgencia siempre lo han tenido que mantener a lo largo del tiempo. De esto vamos a hablar. Me voy a apoyar en un libro antiguo del año 1966, muy conocido por muchos, titulado Vida Eterna en Libertad de los Hijos de Dios, publicado por la Sociedad Watchtower. Este libro tiene muchos puntos interesantes, ya que en él se mencionan enseñanzas que hoy en día no están, fueron corregidas. Es interesante analizarlas, pero hoy me voy a centrar solo en dos de estas. Podemos decir que si en su día era alimento válido, ahora sería veneno, sería considerado como apóstata o apostasía. Si repasamos, nos damos cuenta que existe una técnica, como ya os he dicho, que ellos utilizan, muy necesaria para seguir existiendo como religión, y es el sentido de urgencia. Mantener a lo largo del tiempo este sentido de urgencia, mantenerlos allí dentro y hacer que atraigan a más gente a la organización, así aumentar los adeptos. Cuando existe un peligro, cuando se hace creer que no queda mucho tiempo, la gente se mueve, toma acción. Ya no se centra en su vida, sino que hace todo lo posible para protegerse y toma acción para sobrevivir. Y es lo que ellos pretenden, que estén activos, que no se relajen, que vivan pensando que nada de lo que hagan para Jehová es suficiente. Así, no se distraen haciendo estudios superiores, casándose, ocupándose de su porvenir, de su jubilación, etc. Y se entregan de lleno a la predicación para captar a más adeptos, porque creen que de esta manera los van a salvar.
los hacen tener una responsabilidad sobre la vida de los de afuera, porque si no lo advierten, Jehová los va a destruir a ellos. Vamos a ir a la página 356 y 357 del libro y voy a resaltar dos cosas. Pero antes te voy a hacer dos preguntas. Si yo te pregunto, ¿qué crees que ocurrió en el 1914? Y si te pregunto, ¿cuándo crees que empieza la Gran Tribulación? ¿Qué me dices? Si me respondes lo que se enseña ahora, no tiene nada que ver con lo que se enseñaba años atrás. Y vamos a ver esto. Página 358, párrafo 31. Dice así. Durante la Primera Guerra Mundial, estudiantes dedicados de la Biblia se inclinaban a pensar que este conflicto mundial llevaría progresivamente a la batalla del Armagedón predicha en Revelación 16 del 3 al 16. Para ellos, la tregua y detención de la guerra en noviembre de 1918 vino como gran sorpresa. ¿Por qué no había Jehová Dios Todopoderoso expresado su ira hasta la plenitud sobre las naciones y peleado la guerra del gran día del Dios Todopoderoso y destruido a las naciones que estaban opuestas a la soberanía universal de Dios? Así lo que ellos habían interpretado no se cumplió y no entendían por qué. Seguramente no habían leído todavía el texto que dice que no pertenece al hombre las interpretaciones. Bueno, dice Génesis 48 que las interpretaciones le pertenecen a Dios, ¿no? No, parece que no. ¿Reconocieron que se habían equivocado? No, nunca lo hacen. Dejaron pasar años, como sigue diciendo. Y dice así. Fue años más tarde que estos estudiantes de la Biblia discernieron que el Dios Todopoderoso había sido misericordioso con ellos como sus escogidos, al acortar los días de tribulación, como había predicho Jesús en Marcos 13, 18 al 20. Eso es lo que dice. Ese texto lo usaron como explicación a este fallo que tuvieron. Sin embargo, sabemos que no lo estaban aplicando correctamente, porque el texto habla de acortar el tiempo de la gran tribulación y no habla de una interrupción como ellos creían. Es como que Jehová paró la batalla, se toma un descanso y luego siguió con ella. Es lo que ellos creían. Esto no es el sentido de estos versículos. Ellos creían que la batalla estalló con la Primera Guerra Mundial y que continuó más, y luego tenía que continuar más tarde. Para ellos, esta guerra tenía que llevar al Armagedón, y lo tenían muy claro. Fijaos lo que leemos en el párrafo 30, al final de este. Dice, la Primera Guerra Mundial se peleó por la soberanía mundial y fue contra el reino de Dios. Por consiguiente, provocó su ira. Sí, ellos creían que la Primera Guerra Mundial fue contra el reino de Dios. Ese fue el motivo. Sigo. Al no cumplirse esto predicho, el fin no ocurrió. Ahora tenían que seguir con el sentido de urgencia. Como ya os he dicho, es una técnica de ellos. Por eso inventaron lo del parón, porque así seguirían esperando en cualquier momento el Armagedón. En cualquier momento podía volver la gran tribulación con el Armagedón. Esto es solo un ejemplo que os pongo. Como sabemos, hay muchos más. Vez tras vez, el cuerpo gobernante ha puesto un límite de tiempo y cuando éste se acaba, hacen una corrección alegando que han recibido una nueva luz, una nueva comprensión, la cual podría ser corregida de nuevo. Y
esta es la manera que tienen para que los testigos de Jehová vivan en un continuo estado de alerta, acomodando su tiempo de vida a lo que el cuerpo gobernante interprete. La verdad es que les ha funcionado muy bien, pero llegó un momento que quisieron terminar con tener que buscar vez tras vez una nueva explicación para justificar que el fin no llegaba. Entonces a alguno de ellos le llegó la iluminación, el traslape. Ya con esta enseñanza, la generación del 1914 es indefinida, se traslapa una con otra eternamente. Pero vamos a la gran tribulación. ¿Cuándo empieza? Si le preguntásemos a alguien de aquel entonces, sería ahora mismo un apóstata. Sí, esto es lo que creían. Vamos a verlo en el párrafo 29. Dice así: la tribulación grande que Jesucristo predijo en armonía con Daniel 12:1 empezó en el año 1914, era común. Exactamente. Ellos creían que la gran tribulación empezó en el 1914. Fue en ese año que terminaron los tiempos de los gentiles o los tiempos señalados de las naciones. Bueno, vamos a saltar un poco y sigue diciendo: esos tiempos de los gentiles empezaron en aquella estación del año 2520 años antes del otoño de 1914 era común, o 607 antes de la era común. Ya conocemos los 2520 años, ¿no? Bien, en aquella estación del año de 1914 el mundo de la humanidad se halló envuelto en la Primera Guerra Mundial, la cual había de ser acompañada y seguida por críticas escaseces de alimento, terremotos y pestilencias. Esto fue exactamente como Jesús lo había predicho. Todo esto fue lo que Jesús llamó principio de dolores de aflicción para esta generación de la humanidad. Hasta aquí. Con todo esto, vemos que no están cumpliendo con Mateo 24, 45 y 46. Ellos afirman que ese texto se cumple en ellos, pero suponiendo que es así, vemos que no han estado a la altura del esclavo fiel, porque el alimento que desde el principio han proporcionado no era el correcto. Lo que ellos enseñaban estaba errado. Vez tras vez han tenido que rectificar. Entonces estarían cumpliendo más bien la segunda parte de la parábola de Mateo 24, 45 y 46, ¿no? Lo que les sigue. Pero, como sabemos, ese texto también lo interpretan mal, porque no es una profecía, ¿no? Como ya, como vemos, ¿no? Es una parábola más de algunas que vienen. Después les siguen otras parábolas. Esto lo hacen con todo, así. Retuercen las escrituras para tener una base bíblica que apoye su teoría. Manipulan la Biblia a su antojo. Bueno, pues hasta aquí. Os animo a leer este libro. Si no lo habéis hecho, yo seguiré sacando perlas de él y publicándolas aquí. Comparte esta información y si quieres apoyar este canal y esta obra de activismo que estamos llevando a cabo algunos, pues suscríbete al canal. Y también comparte para que llegue a más. Muchas gracias.